Estamos en un nuevo episodio de Charlando con el licenciado Héctor Giuliano. La semana pasada hicimos un paneo, retomamos el tema de la inflación que afecta tanto a la Argentina y aparejado de la mano de la inflación hay un gran negocio especulativo financiero que se llama carry trade, vulgarmente bicicleta financiera, que genera enormes perjuicios a la economía argentina, sobre todo con el resultado final de lo que es la fuga de divisas reales. Sería importante entrar en detalles de eso para los que no entendemos acabadamente cómo es este negocio y cómo perjudica, de qué manera perjudica a la Argentina. Don Héctor, ¿le parece? Sí, cómo no. Desde ya, como siempre, te agradezco la entrevista. A ver, nosotros hemos hablado en los dos últimos programas de la inflación en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su instrumentación y relación con las finanzas públicas, pero no, dentro de este contexto no hemos hablado de esto que vos me estás preguntando ahora. Bueno, pero ¿cómo se organiza la economía monetaria en un esquema de alta inflación? Es decir, quién gana y quién pierde, y no solamente quién gana, porque sabemos que ganan los especuladores financieros y no aquellos que forman parte de la economía productiva, sino cómo lo ganan, que es lo que trataría de explicar ahora. Lo primero que hay que entender es que en materia financiera juegan tres variables que están relacionadas entre sí: inflación, tipo de cambio y tasa de interés. O sea, la inflación, aumento de precios; tipo de cambio, dólar, para poner como referencia representativa; y tasa de interés, es decir, costo del dinero, costo del préstamo. Aclarando que la tasa de interés es un costo financiero que se traslada a toda la economía, porque resulta que acá, creo que lo hemos hablado en alguna de las charlas anteriores, pero si no lo refresco en dos palabras. Sí. Es esto, muy simple. Acá se habla de que los insumos crecen. Sí, efectivamente, los insumos crecen y se trasladan a los precios. Pero nadie menciona que la tasa de interés es uno y es el principal costo que tiene la economía, y de eso no se habla nada, ¿no? O sea, es notable esa omisión de los economistas del establishment. Para todo se lamenta, no aumenten los salarios, porque los salarios se espiralizan porque se trasladan a los precios. Espere, señor, todos los insumos se trasladan a los precios. Es cierto, el salario también, y por su magnitud tiene un efecto amplificador mayor. Ahí podemos discutir todo lo que queramos, pero no la hipocresía de venir a decir, no hay que aumentar salario porque tenemos que aguantar el aumento de los otros precios, ¿verdad? Que si aumentan los combustibles y aumentan todos los precios de la economía en 24 horas o en menos de 24 horas, ¿no? Y la tasa de interés lo mismo. Si no, váyanle a preguntar a un comerciante que necesite un descuento bancario, o que se pase un día, o un tenedor de tarjeta de débito o crédito que no pague a tiempo, y van a ver cómo le descargan con todos los intereses. No, los intereses no están en la discusión pública. Los intereses son algo asumido, ¿no? Ya ese tratamiento maldito, asimétrico, es deliberado, es sesgado, porque no puede ser que todo el mundo hable del déficit fiscal y nadie diga que el principal déficit fiscal está ocasionado por los intereses de la deuda. Entonces estamos, como digo siempre, estamos hablando, discutiendo sobre el ahorro de los centavos y mientras despilfarramos los pesos, ¿no? Es decir, digámoslo con toda claridad, que el Estado este año le vencen 100.000 millones de dólares, en pesos y en moneda extranjera, pero pasan, y según las proyecciones, el total de endeudamiento al que tiene que afrontar el Estado en el año 2024 llega a 132.000 millones de dólares. Entonces, esperá, ahí no comemos vidrio, es decir, esto no se produce por un fenómeno espontáneo y ocurre todo. ¿Cómo? Todos estos economistas del establishment que coleccionan títulos en las principales universidades financieras del exterior, de eso no hablan, de eso no se dan cuenta.
¿O es al revés? Al revés, que todo ese esfuerzo es justamente para pagar el diezmo laico, que es, yo digo, esa es la expresión más concreta. ¿Por qué diezmo laico? Diezmo laico, es claro, porque históricamente los señores feudales y los distintos organismos a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media, pagaban un diezmo a la iglesia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Ahora toda la economía en su conjunto paga una suerte de diezmo laico, como si estuviera pagando por lo menos un promedio del 10% de todo lo que se mueve en materia de intereses. Es una forma de decirlo, pero es así, es un diezmo laico. Cuando un gasto por servicio financiero se te transforma en un gasto permanente, se transforma en un impuesto, se transforma en un diezmo laico. Pero vos me preguntabas algo, pusiste la palabra carry trade, y yo creo que esto tiene que ser desgranado un poco. Lo primero y principal es esto. La regla es que las tasas de interés sigan a la inflación. ¿Por qué? Porque si aumentan los precios y aumenta el valor de los productos, en principio es lógico que aceptando una economía con tasa de interés, las tasas de interés sean mayores a los precios, lo que se llaman tasas de interés positivas. Una tasa de interés es positiva cuando es mayor que la inflación. Por ejemplo, tomándolo mensualmente, si la inflación hasta que asumió este gobierno tenía un piso del 10%, cuando vos ganabas por plazo fijo una tasa equivalente al 12%, tenías una tasa positiva, es decir, una tasa superior a la inflación. En el 2%. Pero después, cuando bajaron las tasas, como ahora que las bajaron al 80%, contra inflación del 15%, ahora tenés tasa de interés negativa. Quiere decir que el dinero que vos querés poner en un plazo fijo te está siendo carcomido por la inflación a través de la tasa de interés, porque la tasa de interés es superior a la inflación. ¿Me explico? O si no, Sí, claro, lo preciso. No, tanto por vos como por los espectadores, para que quede claro esto. Ahora, yo digo, hay tres variables que están en juego: la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés. El especulador financiero, por un lado, especula con respecto a la inflación, lógicamente, ¿no? Es decir, compro hoy lo que mañana va a ser más caro. Pero eso es en el plano económico, comercial. Pero en el plano financiero se produce un fenómeno que ya está incorporado a la economía monetaria y financiera argentina, que es el carry trade, que nosotros hemos bautizado localmente como bicicleta financiera. ¿En qué consiste esto? Y ojo que esto existe ahora y lo estamos pagando a través de los servicios de la deuda. Vienen fondos de inversión extranjeros. Aclaremos, un fondo de inversión es lo que vulgarmente se llama una vaca de dinero, ¿verdad? Una mesa. Sí, un conjunto de gente. ¿Por qué? Porque la gente que tiene capacidad de ahorro, así como lo pone en un plazo fijo individual, ¿qué ocurre? Si se juntan 10 tipos, juntan más dinero, consiguen más tasa de interés, pueden negociar mejor. Entonces, el negocio de los fondos de inversión en la Argentina y en el mundo es esto: reclutar, recoger dinero, entonces manejar una masa de dinero muy grande e ir a un banco diciéndole, mire, yo le puedo a usted depositar 1.000 millones de pesos o 1.000 millones de dólares en una sola operación. Desde ese punto de vista son las reglas de la economía financiera argentina y mundial. Pero ¿qué ocurre? En países con alta inflación como la Argentina, ese negocio se potencia. Y se potencia en una forma criminal, porque la ganancia financiera se detrae de la ganancia productiva, porque el interés es un costo. Y en consecuencia el costo financiero se va tragando el costo económico. Se va tragando los precios y se está tragando la economía productiva. ¿Cómo opera este llamado carry trade? Un fondo de inversión de capitales extranjeros, bueno, es el caso de los que operan en la Argentina: BlackRock, Templeton, PIMCO,
Bueno, por lo menos creo que deben estar operando en la Argentina entre 15, 20 o más fondos de inversión. Lo que pasa es que están en el anonimato, nadie los menciona. No sabemos qué entidad financiera, qué banco local lo gestiona. Es claro, ni siquiera sabemos quiénes son los bancos colocadores del ELIC y pases pasivos, lo cual es una irregularidad mayúscula. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través del Banco Central, lo mismo que la deuda, mantiene en secreto la titularidad de nuestros acreedores. La Argentina debe 400.000 millones de dólares por el Tesoro y debe 76 billones de pesos por el Banco Central y no sabemos a quién se lo debemos. No lo sabemos con nombre y apellido. Sabemos lo que se debe y todo. Entonces, esto es producto de la corrupción, ¿no? Porque en estos días estamos asistiendo al destape de un escándalo mayúsculo del kirchnerismo con el tema Nación Seguro, ¿verdad? Pero ¿por qué apareció ese escándalo? Porque un titular, el ex titular del ANSES, interventor Giordano, levantó la perdiz y dijo, esperen, que acá hay un negociado con los seguros. Cuando tuvimos información, se destapó el escándalo. Mientras no teníamos información, no sabíamos que había un decreto del año 2019-20 que lo firmó, o el 21 que lo firmó el presidente Fernández. Con la deuda pasa exactamente lo mismo y peor por su magnitud. Nadie habla de la corrupción de la deuda porque no hay una miserable información. Si no sabemos quién es que coloca la deuda, no sabemos cuánto se le paga de comisiones, cuánto se gasta esto, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere decir? Que vivimos completamente en manos de usureros, porque aclaremos, que ya lo dijimos creo que en el primero o segundo programa, ¿no? Que la palabra correcta es usura, no interés. La usura es la renta del capital prestado, ¿no? Técnicamente y legalmente es así. Lo que pasa es que como la usura tiene una fundada mala fama, en lugar de hablar de usura se habla de tasa de interés. No, la tasa de interés, la tasa de financiamiento, no, la tasa de usura. La usura es el interés del capital prestado, ¿no? Pero que se llama usura. Pero no me quiero ir lejos del tema del carry trade. Pero sí. Hablando volviendo al carry trade, nuestro actual ministro de Economía, no se dedicaba específicamente a administrar estas partes de estos fondos de inversión, de estas mesas de dinero de la especulación. Es un endeudador serial. Primero, en la actividad privada era un broker, un colocador de bonos que comercializaba. Y en 24 horas se pasó de un lado al otro del mostrador, lo cual por otra parte es incompatible con la ley de ética pública, porque la ley de ética pública establece que nadie debe ocupar un cargo público si ha sido hasta ese momento, y no ha dejado pasar por lo menos un año, de desarrollar una actividad análoga en el ámbito privado. Y el señor Luis Caputo estuvo con una llamada consultora Anker, ¿no? Y resulta que estuvo operando y negociando y haciendo negocios en gran escala, colocando y negociando con títulos públicos. Y en 24 horas cerró la consultora y pasó él y todo su equipo a componer el Ministerio de Economía y a colocar al titular del Banco Central Bausili, que es su socio en la consultora y su amigo personal. Resulta que tanto se cacarea, y los liberales a la cabeza, tanto se cacarea con que el Banco Central tiene que ser independiente del Ministerio de Economía, y el ministro hiperliberal del gobierno anarcoliberal del presidente liberal Milei, lo primero que hace es coloca a su amigo en el Banco Central. Y nadie dice media palabra de que se está contraviniendo uno de los principios elementales de la famosa prédica liberal. No, el Banco Central tiene que ser independiente del Ministerio de Economía porque lo tiene que controlar. No, es al revés. Acá, formalmente, el ministro de Economía
coloca, digita y le da instrucciones al titular del Banco Central. O sea, el mundo al revés. Es decir, que esto cierra redondo, cierra perfecto, porque sus clientes históricos... Cierra redondo para quienes aprovechan el negociado. Exactamente, porque con esto del secreto financiero, la no publicidad de los actos, el ignorar por completo quiénes son los tenedores de deuda interna y externa, es un drama para definirlo, es un esquema de corrupción estructural. Y yo diría también institucional, porque el gobierno es cómplice de este ocultamiento en detrimento de la transparencia en las operaciones de finanzas públicas, ¿no? Un gobierno, como todos los gobiernos, que se llenan la boca hablando de la corrupción como si ellos no fueran parte de eso. Un poder legislativo, que es el que tiene facultades constitucionales para el seguimiento y determinación de la deuda, que nunca dice nada de esto, porque el Congreso se limita a ser una escribanía del gobierno de turno y le convalida todo, como le convalidó a Macri su stand-by y después se lo ratificó el kirchnerismo. El acuerdo con los fondos buitre, que después firmó y ratificó Guzmán en el 2020, es decir, los gobiernos pasan, sean socialdemócratas como el kirchnerismo, sean liberales como Macri y el actual, pero el negociado permanece incólume. Pero no me quiero alejar de la respuesta a lo del carry trade. Sí, lo del carry trade, porque aparte ingresan estos capitales con un dólar pisado. Es decir, hicieron una mega devaluación, claro, y el dólar está pisado. ¿Cómo es el negocio? La esencia del negocio, ojo, que tiene 20.000 variantes, claro, y yo no soy un especialista en este tema. Yo soy un gran fondo de inversión extranjero. Pongamos BlackRock, ya que está acá. Pongamos PIMCO para poner casos reales. Bueno, muevo una masa de dinero impresionante. Pongamos que tengo 1.000 millones de dólares, ¿no? Para ellos es nada, porque PIMCO administra en el mundo un fondo de inversión que está entre los 7 y los 9 billones de dólares. Y que involucra valores de empresas, porque ellos no son los dueños de todas las empresas, sino son de cuota parte de empresas, involucran valores de empresas que pasan los 15, 17 billones de dólares. ¿Me explico? Es decir, ellos tienen fondos propios, pero que compran capitales de distintas empresas. Por ejemplo, la gente no sabe que el 6% de las acciones de YPF son de BlackRock. Como creo que también el 5, 6, 7% de las acciones del grupo Clarín son del grupo financiero Goldman Sachs. Pero de eso nadie habla nada. O sea, uno dice Clarín, el diario, el titular Magneto, todo lo que quieran, sí, es el dueño de todo. Pero ¿quién es el que realmente maneja financieramente o tiene intervención? Pero volvamos a lo de carry trade, si no, no lo vamos a poder desarrollar. El tema es así. Yo soy BlackRock. Y dentro de la gran cantidad de dinero que manejo, en nombre de mis cuotapartistas, ¿verdad? En nombre de la gente que pone allí. No sabemos quiénes son esa gente, porque los bancos, como los fondos de inversión, no dan información sobre sus clientes. Eso es secreto bancario, eso es secreto financiero. Pero vienen con 1.000 millones de dólares. ¿Qué hacen? Lo convierten a la moneda local, a pesos. Estando en pesos, se colocan acá a las tasas de interés más altas del mundo, porque en ningún país del mundo se pagan tasas de interés con un piso del 80% anual. Es claro, medidos contra la inflación son negativas, claro, pero el que viene de afuera con moneda fuerte, para él es transparente. Por eso yo vivo tratando de explicar esto, que es el ABC del negociado. Lo que le importa al especulador financiero no es la inflación local. Le interesa la relación entre tipo de cambio y tasa de interés. Claro. ¿Por qué? Porque pisado, a él lo que le interesa es el dólar quieto, el dólar pisado. Exacto. Porque viene, trae dólares, los cambia en pesos, los coloca al 80% de interés anual, lo deja un mes, 2 meses, 3 meses, lo que le convenga.
años lo deja, ¿no? Porque a largo plazo le rinden más, porque además acumula intereses. O bien retira mensualmente una cuota parte de los intereses y el resto los capitaliza por anatocismo. ¿Qué quiere decir? Deja que una parte de esos intereses se sumen al capital y el monto a su vez lo recoloca, o sea que cada vez la cuenta de intereses sube más y la cuenta del capital también. Por eso subieron astronómicamente los montos del ELIC de pases pasivos y la deuda del Tesoro, ¿no? Entonces, lo que le preocupa al especulador financiero es el dólar quieto, el dólar estable, porque yo quiero saber que entro con 1.000 millones de dólares, me llevo 80% de interés y cuando salgo no sea cosa que me movieron el valor del dólar porque voy a ganar un poco menos. Nunca voy a perder porque el dólar nunca se va a caer tanto, ¿no? Pero son unos pesos. Una vez, esto lo sé por comentario de un colega, bancos como JP Morgan tienen equipos que monitorean un centenar de variables financieras y económicas en el mundo. Trabajan con ecuaciones y matrices de cálculo de rentabilidad con 10 cifras decimales. 10 cifras decimales. ¿Por qué? Porque eso, traducido a los billones de dólares que ellos manejan, son sumas inconmensurables. Nosotros no tenemos idea. Nosotros vamos a un lugar, nos aumentan 5%, 10%, la inflación aumenta 25% y nosotros ni tenemos idea de cómo calcular, cómo manejar esas magnitudes. Esta gente está manejando ecuaciones donde calcula al hipercentavo la ventaja, como pasa en bolsa, la ventaja de comprar y vender títulos por una fracción de minutos, donde una acción cayó, entonces a las 12 del mediodía tiene un valor, a ese valor ellos venden, porque si tienen información privilegiada, a las 2 horas esa acción va a caer más, que es el negociado de los títulos públicos. Por eso la bolsa es el símbolo de la especulación financiera. Es lo que incluso académicamente denominan la timba. Claro, porque ¿qué es la bolsa? ¿Qué es la bolsa? Es un mercado donde se compran y venden títulos valores. Pueden ser públicos, bonos, letras de tesorería, letras del Banco Central, etcétera, lo que se considera, o pueden ser privados, acciones, obligaciones negociables, etcétera. Pero todo eso sigue un oculto mercado de oferta y demanda, donde no sabemos quién compra y quién vende, ¿no? Eso lo saben adentro los bien informados, pero eso no uno tendría que tener todos los días, si hubiese transparencia bursátil, uno tendría que tener todos los días el movimiento detallado de quién compró y quién vendió, por ejemplo, ¿no? Porque eso debiera estar de acceso fácil al público, ¿no? Como lo mismo que las colocaciones de deuda. El gobierno hace colocaciones de deuda quincenales de billones de pesos y no sabemos quiénes son los que compran esos títulos. Es un absurdo. Por eso decía al comienzo que la clave de la corrupción es la intransparencia de la información. Y nadie pide información sobre eso. Bueno, hace un par de días Estados Unidos no se caracteriza por ser el país más transparente. No. Sin embargo, hace un par de días el dueño del Manchester tuvo que pagar una cifra de varios millones de dólares y tiene una prisión en suspenso por varios años por haber pasado una información, una pequeña información bursátil. Sí. Es decir, eso acá es absolutamente imposible con el secreto. La SEC, que sería el equivalente de nuestra Comisión de Valores, es muy estricto en Estados Unidos y efectivamente aquel que se desbanda algo contablemente lo multan.
La gente no sabe que todos estos grandes bancos que acá son de primera línea y parecen inmutables, ¿no? Desde el Citibank hasta la propia banca Morgan y todo, reciben continuamente multas millonarias por operaciones poco transparentes. Pero para ellos, de todas maneras, no les mueve el amperímetro, porque el costo de esas operaciones en irregulares se lo compensa. De todas maneras, para redondear el tema de carry trade, establezcamos lo siguiente: ¿cómo termina la historia? Vienen capitales financieros que no conocemos porque el gobierno los mantiene en secreto. Se colocan en bancos que tienen secreto bancario. También tienen secreto. A su vez, los bancos los colocan o se colocan como fondos de inversión en títulos públicos del Tesoro o en pasivos remunerados del Banco Central. Que tampoco sabemos que mantienen el secreto. Que se mantienen en secreto. Luego, en determinado momento, esos capitales se retiran. También se mantiene en secreto porque no sabemos cuáles son los capitales que entraron ni los capitales que salieron. Y se vuelven a convertir a su moneda original, dólares, y salen del país, lo que constituye no fuga, porque la fuga es ilegal. Hay salida de capitales porque es legal, ¿no? Lo hacen en forma directa o lo hacen a través de una operatoria intermedia que es el contado con liquidación. Es decir, comprar o vender títulos en pesos, transferirlo a la bolsa de Nueva York y ahí los convierten en dólares. Es una operatoria un poco compleja que no viene al caso ahora extender, ¿no? Pero lo concreto es que esa gente que vino a lucrar con el país, lucró con dinero subsidiado por el Estado, porque el que paga eso no es el Estado, no es el mercado, es el Estado el que está pagando esas tasas astronómicas, y eso es subsidio. Entonces, cuando hablan tanto y cacarean con respecto a vamos a eliminar los subsidios a la luz, al gas, y todo, bien, sí, efectivamente, pagar subsidios es una distorsión en materia económica, pero nadie habla ni media palabra de que el principal subsidio es el subsidio al sistema financiero, porque si yo pagar un 70% de tasa de interés para alguien que va a venir, va a hacer el negocio y se lo va a llevar, y eso está succionando recursos prestables de la economía argentina. Más del 60% del dinero que tienen los bancos está prestado al Estado, en lugar de prestarlo a la actividad productiva. ¿Para qué? Para sostener la deuda pública. Y como la deuda pública es impagable, es un negocio redondo, es un negocio permanente. Esa es la esencia del negocio del carry trade, y a eso se asocia también la fuga de capitales, porque no comen vidrio. Si vienen a hacer negocio acá es para llevarse utilidades al exterior. Y no necesitan estárselo llevando continuamente, porque mientras le rinda acá y mientras tengan gobiernos serviles que le faciliten el negocio y se lo garanticen incondicionalmente, ¿qué ocurre? Apenas asume, por ejemplo, ya había ocurrido con el ministro de Economía Massa, ¿no? Hablando de que en la terminología bursátil, en la jerga bursátil, hablan de políticas pro mercado o pro empresa. Cuando asumió, ya desde que era titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se lo conceptuaba en Wall Street como una personalidad política amiga en los fondos de Wall Street, que tenía muchas vinculaciones y que era el artífice del acuerdo Guzmán del 2020 y de la ratificación del stand-by de Macri del 2022. Que no nos olvidemos que lo hizo el gobierno kirchnerista, ¿no? Que tanto se llena la boca contra el Fondo Monetario, pero le ratificó por el Congreso con una mayoría abrumadora, como se lo exigía Cristalina Georgieva. Bueno, y entonces, para redondearlo, no sé, por tiempo, ¿qué ocurre? Todo este hipernegociado financiero se mantiene al oscuro. Se mantiene al oscuro de la opinión pública por la complicidad expresa de los gobiernos, que son cómplices de los acreedores. ¿Y por qué son cómplices de los acreedores? Porque están puestos en ese cargo por los acreedores. Claro. Estaría bien decir,
de que esa enorme deuda que se tomó en el gobierno de Macri con el actual ministro Caputo de 45.000 millones de dólares, en gran parte se fue por esta vía del carry trade, cuando hablamos de que se fugó? Se fugó directamente. Bueno, por este mecanismo, vamos a decir. Siempre cito lo siguiente, que el primer desembolso del stand-by de Macri, que fue en junio del año 2018, fue de 18.000 millones de dólares. Y que esos 18.000 millones de dólares que entraron como deuda, el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo, hoy ministro de Economía, los recibió por una ventanilla y los vendió al mercado por la otra. Vendió en 2 meses, julio y agosto, entre 15 y 17.000 millones de dólares, cuando el dólar estaba barato, estaba atrasado. Y para corroborarlo más, el actual presidente Milei, en un vídeo que se reproduce de hace 1 año y medio o 2 años atrás, lo acusó a su ministro de Caputo de haber despilfarrado 15.000 millones de dólares. Y hoy lo tiene como ministro de Economía. Es para agarrarse la cabeza. ¿No debiera tener varias cadenas perpetuas por eso mismo? Y mientras existe una complicidad del silencio con los acreedores, mientras existe una corrupción institucional de la cual todos son cómplices, ¿qué ocurre? Todos estos, no digo que son ladrones de gallina, ¿no? Como pasa, porque lo de los seguros del Estado es algo muy pesado, ¿no? Pero dicen que para ocultar un elefante hay que mezclarlo entre 20 elefantes, ¿no? Pero aunque no sean del mismo tamaño, porque yo digo que este es un mamut que sobresale de los elefantes, ¿no? No, pero resulta que sí, agarran un negociado fuerte. Los negocios de seguro, que es un escándalo del banco. Pero ¿qué pasa? Nadie sabía de eso si no era porque el ex titular del ANSES levantó la perdiz. Ahí sí, ahí se rasgaron la vestidura todo, ahora gritan todo. Antes no se habían dado cuenta. Primero lo nombraron al frente del ANSES. Cuando lo echan del ANSES, el titular Giordano denuncia la corrupción del ANSES. Está bien, supongamos que lo hizo por honestidad, por trayectoria, no entro a juzgar su personalidad, su honestidad, pero lo denunció, creo, después que se fue, o a lo mejor se tuvo que ir porque lo destapó, ¿no? Para decirlo concretamente. Pero de eso se habla, y no se habla de algo 1000 veces mayor que es de la deuda. Entonces, un momento, se está utilizando una corrupción menor como distractivo de otra mayor. Y esta es una distracción institucional. Cuando el ocultamiento y la distracción es institucional, quiere decir que es corrupción institucional. Y el gobierno Milei la está multiplicando como los anteriores. Desde hace 46 años, desde el proceso militar bajo Martínez Dios hasta la fecha, se sigue exactamente la misma línea de sobreendeudamiento. Todos los gobiernos han hecho lo mismo, en mayor o menor medida. Ahora, en momentos como este, que la situación es más escandalosa por la disparada inflacionaria, por el dólar quieto, por la pérdida que está teniendo la Argentina y por las concesiones financieras y políticas que está haciendo el gobierno, estamos viviendo un momento particularmente grave. No es el único, no es el primero, no es exclusivo, pero es un punto a tener en cuenta. Y así es como cierra, por decirlo en pocas palabras, así es como cierra el negocio permanente del carry trade. Por eso lo están diciendo hasta comentaristas económicos, están diciendo el sector financiero está descorchando botellas de champán. Mientras todo el mundo está perdiendo con la inflación, mientras están ya bajando los sueldos a la gente, cerrando empresas, se está produciendo desempleo, se está produciendo recesión, todos pierden, pero en un juego de suma cero, los sectores financieros bancarios están teniendo récord de ganancia. Que no son argentinos encima, son capitales internacionales. Hay de todo, pero desde ya
no sabemos, no podemos cuantificar cuántos son argentinos y todo, pero fundamentalmente quienes son ligados al capital internacional. ¿Por qué? Porque incluso los argentinos que están metidos en esto tienen sus capitales afuera. Es como cuando pasó con la venta de dólares bajo Caputo, que se filtró una lista de 850 compradores de esos dólares. Y resulta que ahí aparecía la propia consultora de Luis Caputo, aparecían personajes como Lustó, aparecía el propio Duhovne, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Estaban trabajando, estaban comprando dólares de los mismos funcionarios, claro, que estaban allí. No me acuerdo, pero fue publicada una lista de 850 nombres, empezando por las principales empresas, ¿no? Las principales empresas que tenían el control del manejo cambiario, porque sumas como esa no pasan desapercibidas. No sé si quedó claro esto que traté de apretar, porque lo que vos preguntabas al principio es la clave de todo. Es decir, cómo se hace el negocio financiero gracias a este desequilibrio monetario y cambiario producido por la inflación. Por eso no les interesa eliminarlo. Por eso la Argentina es un país de inflación endémica. Y si se estabiliza el tipo de cambio, aunque se llegue a lograr el objetivo de bajar la inflación, que es una esperanza, hasta ahora tenemos más inflación que antes, ¿no? Pero aunque se llegue a lograr ese objetivo, queda pendiente el negocio financiero, que el negocio financiero lo va a dar la tasa de interés, el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Don Héctor, No sé si clarísimo. de ser lo más claro posible. No, pero... clarísimo. Si me permite, bueno, muchísimas gracias antes que nada. Este es un tema arduo, pero a riesgo de aburrir, tengo un pariente que me dice: no lo escucha Giuliano porque me deprimo. Estas cosas realmente, si uno toma conciencia, se pone mal, porque la fuga de la Argentina, es decir, amén de la toma de deuda, cuando nosotros recibimos no va a ningún lugar productivo, va encima a la fuga, no es que esa toma de deuda, esa capitalización en la Argentina significa la colocación de ese dinero para algo que le sirva a los argentinos. Te digo tres cosas. Primero y principal, vamos a continuar con este tema porque el tema financiero no se termina acá. Segundo, mi objetivo primario, aunque parezca perverso, es deprimir a la gente todo lo posible, pero no para flagelarlos, sino porque pienso que en la Argentina el día que se dé una reacción tiene que ser una reacción a conciencia de la magnitud del saqueo que está sufriendo el país. Así que esto es como decir, sí, trato de en lo posible como francotirador de dar una cachetada para despabilar, para despertar a la gente. Si la Argentina no se despierta, esto va a seguir indefinidamente, como ya medio siglo. Y en tercero, te hago llamémosle una alternativa de esperanza. En el próximo programa, si te interesa, podemos tocar un tema. Es individual, es personal. Es un trabajo de Giuliano, que en realidad yo lo reformulé ya y lo publiqué 3 veces, de alternativa de emisión de moneda paralela, que sería una forma teórica por el momento, porque imagínate que las estructuras de poder... a mí no me pasa nada porque no tengo información, pero que sería una forma alternativa de poder escapar a esta trampa de endeudamiento perpetuo. Pero eso lo dejamos para el próximo programa. Estupendo, maravilloso. El próximo programa hablamos de esto. Ta. Nos estamos viendo. Gracias.